Al final, ¿Rick tiene el brazo o no? Tranquilos, habitantes de la Commonwealth, todo va a ser explicado en este video, porque ¿saben qué? Acaba de salir el tráiler oficial de The Ones Who Live, el spin-off de Rick y Michonne, del universo de The Walking Dead, y déjenme decirles que parece una película. Primero les digo de qué va más o menos, y después lo que pude notar en el tráiler. Bienvenidos a The Commonwealth. El tráiler empieza mostrándonos a Michonne buscando pistas sobre Rick y dirigiéndose al norte. Vemos que está acompañada de otros supervivientes que le advierten de que no puede pasar por ahí, ya que el lugar está lleno de walkers. Por el otro lado vemos a Rick bastante frustrado y enojado trabajando para el CRM, haciendo la clásica limpieza de walkers, mientras que se replantea que su vida y su familia son su propia elección. En la noche, Michonne se lamenta porque ya pasó mucho tiempo desde que él desapareció, y ahí sus compañeros le revelan el significado del mensaje en japonés que tiene su teléfono, y dice, sigue creyendo un poco más, lo que automáticamente le cambia la actitud. Volviendo con Rick, a este lo vemos hablando con una mujer oriental que le agradece por haberle mostrado de que no se puede escapar. Ojo que esto puede ser importante. Sigo. Después vemos llegar un grupo de soldados que, según quien está hablando de ellos, son los soldados más poderosos del planeta, a la orden del CRM. Y acá tenemos el primer vistazo del General Bale, hablando con Rick cara a cara, y preguntándole por qué está ahí, y si quiere matar o quiere morir. A lo que Rick le responde, míreme a los ojos, señor, usted dígamelo. Mientras que en escenas vemos cómo mata al Walker de fuego. Seguido a eso vemos escenas varias, como por ejemplo a Rick luchando contra los Walkers, tanto como siendo sociales con la gente, helicópteros del CRM atacando y destruyendo una ciudad completa, Jadis apuntándole a alguien con un arma, Michonne investigando cualquier tipo de pista, socializando un poco y salvando a algunas personas, y por último un plano de Rick con el traje de soldados del CRM y otro plano de Michonne, finalizando con unas letras en llamas con el nombre de la serie, The Ones Who Lives, algo que quedó bastante bien. Ahora pasemos a lo que pude ver en el tráiler. Bueno, como habrán notado, esta escena de la horda de walkers es la misma del final de la serie original, solo que acá Michonne todavía no la cruzó, pero puede que lo haga, ya que les disparó algo y logra distraerlos un poco. El plano de Rick sentado mirando la ciudad nos recuerda a la teniente coronel Elizabeth Coolett de War Beyond, mirando las ciudades desde lejos antes de destruirlas. Este walker como que salió un poquito rosa, ¿no? En todas estas escenas de Rick peleando, en ningún momento vemos que le muestren la mano izquierda, algo parecido a lo que venían haciendo con los teasers. Uno de los compañeros nuevos de Michonne parece que es enano, se lo ve bastante pequeño y tiene una voz bastante particular. Todos sabemos que las personas capturadas por el CRM no lo pasan muy bien, pero alto whisky se está tomando la chinita, ¿eh? Bueno, este muchacho sería el Mercer pero del CRM. Me pregunto si les dan de comer a estos super soldados. Lo que sí me llama un poco la atención de estos super soldados es que no veo el logo del CRM por ningún lado. ¿Qué acaso son contratados como si fuesen una empresa de limpieza o algo así? Raro, ya que a ellos les gusta llenarse de logos por todas partes. Igual algo positivo para remarcar es que acá sí se gastaron un presupuesto en la serie y en el vestuario. Mirá lo que son estos trajes y sus cascos, a comparación de esta porquería que encontraron en el fondo del mar. Ni en el Titanic encontrás algo tan feo como estos cascos máscaras que usaron en Fear the Walking Dead. Menos mal que esa serie ya terminó. Con respecto al General Bale, la verdad que me convence. Bueno, en realidad me convence y no. En lo positivo me convence porque se ve que es un tipo re jodido y que seguro tiene todo el poder dentro del CRM, pudiendo ser un enemigo bastante odiado y despiadado, y la cara de malo la tiene. Pero lo que veo en contra es que si es el enemigo final de Rick Grimes, estaría bueno que sea un tipo de la misma edad y que pueda llegar a tener una pelea con él. Este hombrecito podrá ser heavy y muy malo, pero no se aguanta un solo round contra Rick en modo enojado, así que tiene su pro y su contra, aunque capaz nos sorprenda a todos en la serie. Bueno, y acá lo más importante de todo. Rick tiene la mano izquierda, no la perdió. Como ven en este fotograma, se ve que Rick estaba prisionero o algo así y estaba atado a algo. Si observan bien, van a ver que aparte de la mano tiene como un cable o soga que le cuelga del brazo. Quizás es del momento que se escapó y después lo volvieron a capturar al final de la serie original, cuando aparece el helicóptero. Ojo, esto no quita que en algún momento le puedan llegar a cortar la mano. Es poco probable pero tampoco imposible. Recordemos que en el cómic a Rick le cortan la mano, y en la serie todavía no pasó. También podría pasar de que para darle más peso al personaje del General Bale, sea él quien le corte la mano. De esa forma se convertiría en uno de los villanos más despiadados de toda la serie, y el público hablaría mucho de él. Pero esperemos que no pase, porque no esperamos tantos años para volver a ver a Rick y que le corten el brazo. La escena del ataque en la ciudad se ve bastante interesante. Me llama mucho la atención cómo el CRM destruye y destruye y destruye, como si hubiesen ciudades de sobra en este mundo apocalíptico. No entiendo qué ganan haciendo todo eso. En el plano de Jadis, puede que se haya encontrado con Rick tratando de escapar y él, confiado de que eran amigos, siguió adelante.
hasta que ella le metió un palazo por atrás, como de costumbre en Jadis, y le apunta, demostrando de que le es fiel al CRM. Bueno, y acá vemos a Rick formando parte de los soldados del CRM. La gran pregunta es si se hizo con uno de los trajes después de acabar con un enemigo, o ya se convirtió en uno de ellos. O si no, esta tercera y mejor opción, quizás se está haciendo pasar por uno del CRM para destruirlos en la primera que tenga la oportunidad. Yo me quedo con la tercera opción. ¿Ustedes cuál eligen? Y en esta última escena de Millón, la verdad que no sé exactamente qué está pasando, pero supongo que de alguna forma lo vio a Rick y se emocionó al saber de que estuvo vivo todo ese tiempo. Quizás lo vio de lejos en un edificio o en un helicóptero, sin que él la vea a ella. Es por eso que tiene esa expresión en esta escena. Así que en un mes y medio aproximadamente nos vamos a enterar, ya que el 25 de febrero se estrena esta serie. Ojalá que este spin-off sea muy bueno y que sea un gran año para The Walking Dead Universe. Bueno, habitantes de la Commonwealth, espero que les haya gustado este video y que me dejen en los comentarios qué tal les pareció este tráiler y cuánto hype tienen por el regreso de Rick Grimes después de tantos años. No se vayan sin darle like al video y suscribirse al canal para más contenido. Les mando un saludo a todos y nos estamos viendo la próxima. The Commonwealth corta la transmisión.